Quiero que oremos para que el Señor pueda hablarnos en los siguientes minutos esta noche. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos hable. Padre, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos de esta manera virtual y poder aprender de tu palabra. Te rogamos que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y que podamos no solamente escuchar, sino comprender tu palabra esta noche en el nombre de Jesús. Te rogamos también por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que en este momento están pasando necesidades económicas o serias complicaciones de salud. Te rogamos porque tú les sanes. Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que estén, en su casa o en el hospital, ten misericordia y levántalos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor amado, porque tú puedas tener el control, tomar el control de las riendas de la situación en nuestro país. Te rogamos por todos los actores políticos y por todos los poderes del Estado para que pueda haber un consenso y todos nosotros podamos ser beneficiados como tú lo deseas. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos y gracias por tu palabra esta noche. La recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos hoy con nuestra serie. Hoy terminamos con nuestra serie, las 5 pruebas de un vencedor. Hemos estado ya por 5 semanas estudiando la ruta hacia nuestro destino profético y hemos aprendido que el capítulo 8 de la carta a los romanos nos traza cuál es nuestro destino profético, cuál es el destino profético de los hijos de Dios. Y hemos aprendido que la Biblia dice que el destino profético de los hijos de Dios no es ser rico y famoso. El destino profético de los hijos de Dios es ser hechos a la misma imagen del Señor Jesucristo y poder manifestarlo a Él en esta tierra. No por gusto se nos llama a nosotros la iglesia el cuerpo de Cristo. Debemos ser nosotros, la iglesia, los que manifestemos a Cristo en esta tierra, en este tiempo. En nuestro camino hacia ese destino profético, Romanos 8 nos dice que nos vamos a encontrar con luchas, que nos vamos a encontrar con oposiciones, serias oposiciones, y que vamos a tener que enfrentar pruebas. Pero el versículo 37 de ese capítulo 8 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la actitud de los hijos de Dios ante las adversidades que le presenta la vida para estorbarle su camino hacia el cumplimiento de su destino profético, la actitud que debemos tener es una actitud de fe en la obra completada de Cristo. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Durante esta serie hemos analizado un poco la vida de José, el hijo de Jacob, quien después se llamó Israel. Y hemos aprendido, viéndolo a él, cuál es la ruta, cuál fue la ruta del cumplimiento de su destino profético. La Biblia dice que Dios le reveló a él cuál sería su destino al final de la vida, a través de sueños, a través de revelaciones. Y mientras iba caminando hacia ese cumplimiento, hacia el cumplimiento de esas promesas de Dios, pues él enfrentó diversas pruebas. Pero hay 5 de ellas que son muy significativas, que son de manera sorprendente las mismas pruebas que usted y yo vamos a enfrentar en el camino hacia nuestro cumplimiento, hacia el cumplimiento de nuestro destino profético. Son pruebas que debemos enfrentar y que debemos aprobar. Son pruebas que debemos vencer para mostrar a Cristo tal y como Dios lo ha planeado para nosotros. Así que aprendimos de José que él enfrentó la prueba del orgullo, luego enfrentó la prueba del servicio, luego enfrentó la prueba de la pureza, y la semana pasada aprendimos cómo él enfrentó la prueba de la injusticia, y esta noche vamos a aprender cómo enfrentar la prueba de la victoria. Y quiero que lea conmigo Génesis capítulo 41, versículo 38 en adelante, y qué es lo que pasó con José.
Dice la Biblia: entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Antes de seguir leyendo, permítame recordarle: José va a la cárcel a causa de la acusación de la mujer de Potifar, y la Biblia dice que después de un tiempo en la cárcel, Dios lo sacó de allí. Estando en la cárcel, él interpreta el sueño del copero del rey y del panadero del rey, y él profetiza a través de esos sueños lo que va a pasar con su futuro. Luego, estando allí, el rey lo manda a llamar y le pide que le interprete un sueño. Y Dios le da a José la revelación de ese sueño. Y luego de la revelación del sueño, José le dice al faraón lo que debe hacer para evitar que toda la nación caiga en pobreza, porque venían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez, según le manifiesta Dios en el sueño al faraón. Así que José le dice: para no pasar ese tiempo difícil de los 7 años de hambre, usted debería, le dice, guardar durante los 7 años de abundancia para poder enfrentar los 7 años de hambre. Y entonces aquí está lo que estamos leyendo, justo en ese momento. Génesis 41:38. Entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. El faraón dijo además a José: he aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él: doblar la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Note usted hasta dónde llevó Dios a José. Todos los sueños que Dios le había dado en su juventud ahora estaban cumplidos. Llegó a ser él el jefe, el gobernador de la nación más poderosa y rica de ese entonces. El faraón se esmera en decirle: solo yo estaré encima de ti. No me voy a preocupar de lo demás y tú vas a gobernar a todo Egipto. Y es más, dice estas palabras: sin tu autorización, nadie podrá hacer nada en este país. Así que Dios llevó a José al cumplimiento de su destino profético. La semana pasada aprendimos que la razón del por qué Dios llevó a José a esa posición era para que en los tiempos de hambre él pudiera recibir en Egipto a la naciente nación de Israel, que precisamente eran sus hermanos, su padre y toda su familia. Y de allí iba a surgir la nación de Israel, esa nación que fue liberada justamente de allí, de Egipto, por Moisés, para ir a la tierra de Canaán. Así que todo estaba marcado dentro del plan de Dios, incluso los malos momentos. Pero ahora José está en el mejor momento de su vida. Él está en la cima de su vida, en el clímax de su vida. Tiene el éxito, tiene riqueza, tiene poder, tiene todo lo que se le había dicho, quizás mucho más de lo que él había soñado. Pero ahora ya está ahí. Parece que ya no hay más pruebas que sortear, pero sí, falta esa prueba, la prueba de la victoria, la prueba del éxito, la prueba de la prosperidad. Porque el punto no es llegar a la victoria, no es llegar al éxito, es cómo te mantienes allí. ¿Qué haces con el éxito? ¿Qué haces con la victoria que Dios te dio? ¿Qué haces con las bendiciones que Dios te dio?
Así que hoy vamos a aprender cómo es posible que hayan personas que han sido bendecidas por Dios y de la noche a la mañana retroceden, de la noche a la mañana pierden todo. ¿Cómo es posible que se pueda tener éxito y al mismo tiempo ser una persona que no aprecia, que no valora y ir de camino a la derrota, a la mayor vergüenza? La Biblia nos enseña algunos principios que vamos a aprender esta noche en el libro de Daniel. Muchos de los lectores de la Biblia, cuando escuchan hablar de Daniel, o mejor dicho, los que no son asiduos lectores de la Biblia, cuando escuchan hablar de Daniel, piensan solo en profecías, piensan en imágenes gigantescas, en monstruos que salen del mar, y piensan en Daniel como un libro que tiene profecías para el tiempo del fin. Pero no, el libro de Daniel nos cuenta la historia de unos muchachos que fueron llevados como prisioneros de guerra por el imperio babilónico y fueron sacados de su tierra en Israel para ser llevados a la capital de Babilonia para servirle al rey. Y cómo esos muchachos, estando allí, pudieron llegar, precisamente y de manera particular Daniel, como pudo Daniel ser el consejero de reyes mientras estuvo allí. Cambiaron los reyes y Daniel se mantuvo. Es más, fue ascendido en 8 ocasiones a puestos superiores por su fidelidad a Dios. Así que hay historias muy bonitas en el libro de Daniel. Pero Daniel también nos cuenta una historia que es muy curiosa, de las historias que más curiosidad me causó a mí cuando yo comencé a leer la Biblia. Y Daniel nos cuenta la historia del rey Nabucodonosor. Cómo el rey Nabucodonosor llegó a ser quien fue, con todo el poderío que logró conseguir, y cómo al final lo perdió todo. Cómo el éxito lo llevó al fracaso, cómo el éxito lo llevó a la derrota. Ya le he mencionado, si usted tiene ya meses o años de congregarse con nosotros, ya me habrá escuchado decir más de alguna ocasión que a Dios, antes de bendecirnos, primero nos prueba. Dios, antes de darnos victoria, primero nos da estrés. Con cada bendición Dios nos da una prueba para ver si pasamos al siguiente nivel y de esa manera darnos cosas mayores. Yo sé que usted me ha escuchado decir esto muchas veces, pero precisamente yo aprendí ese principio leyendo el libro de Daniel. Y luego encontré el mismo principio enseñado por Jesús en el Nuevo Testamento, que antes que Dios te vaya a confiar una mayor posición, una mayor responsabilidad, antes de que Dios vaya a poner en tus manos una gran bendición, antes de que Dios te dé victoria en cierta área de tu vida, primero Dios te va a probar. Antes del éxito viene la prueba. Y Dios nos prueba antes de darnos algo especial. Y esto es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Quiero que lo leamos. Lucas 16:10. Mire lo que Jesús dijo: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. O sea, nota, antes de cada bendición hay una prueba. O sea, junto con la bendición que Dios te está dando, también te está probando. Si logras tener la actitud correcta en eso que Dios te está dando en ese momento, entonces Dios te dará algo más grande y mejor después. Junto con la prueba, también junto con la bendición, también Dios te prueba. Y otra vez dice Lucas 16:10: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Note eso. Dios espera que seas fiel en lo ajeno para darte lo propio. Dios espera que seas fiel en lo poco para darte lo más. Dios espera que seas fiel en lo injusto para darte lo que es justo. Eso dice Jesús en estos pasajes de la Biblia. Antes de que Dios te confíe el éxito, primero Dios te prueba y te da estrés. Así que esta noche quiero que aprendamos los principios que nos enseña el libro de Daniel, de cómo el rey Nabucodonosor perdió todo lo que tenía, perdió todo lo que Dios le había dado,
Perdió toda la victoria y el éxito que había conseguido gracias a Dios por no tener la actitud correcta cuando estaba viviendo en victoria. Así que Daniel nos enseña lo que deberíamos apreciar, aprender y valorar cuando las victorias se convierten en una prueba. Yo sé que alguien estará pensando, ¿el qué? Yo sé que el estrés es una prueba, yo sé que el hambre es una prueba, yo sé que las luchas, la enfermedad es una prueba, yo sé que esta cuarentena es una prueba, yo sé que la pandemia es una prueba, pero ¿el éxito es una prueba? Por supuesto que es una prueba. ¿Ha visto usted cómo el éxito arruina a las personas? Claro que sí. Yo sé que usted ha visto cómo un buen tiempo de bonanza arruina a personas que antes eran muy buenas personas. El éxito se les sube a la cabeza, se atascan mentalmente, cambian su carácter, se les contamina el corazón, se les nubla el juicio, se vuelven prepotentes, abusivos, y no pueden manejar la victoria, la bendición, el éxito que Dios les ha dado. Por eso le digo, y yo sé que usted lo sabe también, el éxito ha arruinado a muchas personas. De hecho, hace unos días veía un documental en el canal VH1 que hacía una serie de biografías de bandas de rock de los años 80 y 90 que duraron muy poco, pero que tuvieron éxitos, estuvieron en el top 10 de las listas de canciones en Estados Unidos y llegaron a pegar incluso en los números 1, pero que después de que una o dos de sus canciones se volvieron muy populares, no pudieron manejar el éxito y fracasaron. Algunas de esas bandas ni siquiera duraron un año, porque el éxito, la bendición, la victoria a veces arruina a la gente, porque el éxito es una prueba, así como el sufrimiento y la enfermedad y el fracaso son una prueba, el éxito y la victoria también es una prueba. De hecho, yo como pastor y habiendo trabajado por más de 25 años con personas, he visto que el éxito ha arruinado a más personas de lo que ha arruinado la prueba o el sufrimiento. Es más, puede que usted no lo crea, pero cuando usted está sufriendo, está más propenso a buscar a Dios que cuando te está yendo bien. Cuando estás sufriendo, ¿qué haces? Ver directamente a Dios, buscar a Dios, correr hacia Dios. Pero cuando tienes éxito, cuando todo te sale bien en el trabajo, cuando todo está bien en tu familia, cuando tu salud está bien, cuando las cosas marchan bien, cuando conseguiste el aumento, cuando te dieron ese puesto, cuando tu negocio camina muy bien, cuando en los deportes te va bien, en todas las áreas de la vida, ¿qué hace la mayoría de personas? Se olvidan de Dios. Y claro, lo digo así, se olvidan de Dios. No es que en su mente no esté Dios, sí está Dios, pero con sus hechos dejan de actuar de acuerdo a lo que Dios les pidió que hicieran. Mire, de cada 9 personas que pueden manejar el dolor, no puede encontrar usted entre ellos a una sola persona que pueda manejar el éxito. El ego se nos sube rápidamente a la cabeza y la Biblia dice algo sobre esto. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 21, dice la Biblia: el fuego prueba la dureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Sabía usted que cada vez que alguien lo alaba a usted, cada vez que usted recibe un elogio, esa es una prueba? Cada vez que alguien dice algo bueno de usted o de algo bueno que usted hizo, ¿sabía usted que esa es una prueba? Yo le digo a los pastores y a los líderes con los que hablo acerca de esto, que los elogios y las críticas debemos tratarlas como a un chicle. ¿Cómo es eso? Lo mastica por un rato y luego lo escupe. ¿Por qué razón? Porque las dos cosas, la crítica y el elogio, te pueden hacer daño. Si te lo tragas, te hacen daño.
Así que la crítica y el elogio, usted lo mastica por un momento y luego lo escupe. No se lo traga porque eso te puede enfermar. Y la Biblia está diciéndonos aquí que las personas son probadas por los elogios que reciben. ¿Sabe? Los seres humanos son el único animal que Dios creó que si le das unas palmaditas en la espalda, se le hincha la cabeza. Es una cosa curiosa. A todos nos pasa. Si usted le da mucha alabanza a alguien, esa persona está en gran prueba y hay gente que se llega a creer que no hay nadie como él. Por eso es que hoy queremos hablar sobre el peligro del orgullo y de la arrogancia y del ego cuando eres exitoso. Porque allí es fácil olvidar a Dios. Y esto, como le dije, es tanto una prueba como los momentos difíciles. Estar bien es una prueba tanto como estar mal. Y tristemente, como no lo vemos como una prueba, la mayoría de nosotros fracasa cuando esa prueba nos viene. Y hoy, como le conté, quiero hablarle acerca de Nabucodonosor, del que nos cuenta Daniel en su libro. Y quiero que lea conmigo Daniel capítulo 4, versículo 24. Dice la Biblia: la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Antes de continuar, Nabucodonosor manda a llamar a Daniel en 2 ocasiones porque tiene 2 sueños que no entiende. El primer sueño es cuando él está muy joven, cuando empieza a gobernar, y la Biblia dice que él tiene el sueño de una estatua, enorme estatua, que tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Él no entiende qué significa ese sueño. Así que manda a llamar a Daniel, y Daniel, por la iluminación de Dios, le dice qué significa ese sueño. Y le dice que esa estatua representa todos los gobiernos que iban a gobernar, valga la redundancia, de manera global a la tierra. Los grandes imperios que gobernaron el mundo conocido, comenzando por Babilonia, siguiendo por los medopersas, luego Grecia y después Roma, y al final los dedos que representan 10 reinos, dice la Biblia, será el imperio que gobernará la tierra en el tiempo final antes que Cristo venga. No voy a hablar de eso, pero le estoy contando que ese fue el primer sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ahora Nabucodonosor tiene otro sueño, un sueño que lo tiene asustado. Ahora Nabucodonosor tiene más de 50 años, ya es un hombre mayor y no entiende lo que pasa. Entonces manda a llamar a Daniel, y esta es la lectura. Daniel 4:24. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Interesante pasaje de la Biblia. Como le dije, el libro de Daniel es muy interesante. Como le dije, generalmente cuando pensamos en Daniel pensamos en profecías, pero Daniel también nos tiene principios para la vida práctica y de eso vamos a aprender esta noche. Así que en el capítulo 4, que ya leímos aquí estos versículos, nos dice cómo el rey Nabucodonosor literalmente perdió todo, literalmente todo, por culpa de su orgullo, por culpa de su arrogancia, por culpa de su ego. Y quiero que repasemos qué es lo que está pasando aquí. Nabucodonosor es el hombre más exitoso en el planeta Tierra cuando es joven.
hace 2500 años más o menos de lo que estoy hablándole hoy. Su padre había sido antes el rey de Babilonia, y Nabucodonosor, cuando su padre era el rey, él era un joven general del ejército de su padre, y la historia cuenta que él solo, sin ayuda, derrotó al imperio asirio. El imperio asirio había sido el imperio más poderoso en toda la tierra antes de Babilonia. Pero Nabucodonosor, siendo el general del ejército de Babilonia, siendo muy joven, logró establecer una estrategia para derrotar al poderoso imperio asirio. Así que la nación de Babilonia consigue convertirse en la primera potencia mundial de ese entonces, gracias a la obra, al trabajo de este joven. Y bueno, la historia cuenta que Nabucodonosor regresa a su tierra como un conquistador, y en su país lo tratan como si fuera una celebridad, como si fuera una estrella de rock. Todos en la calle lo saludaban, todos se paraban y lo paraban a él para tomarse una selfie con él, y subían a sus historias de Facebook, lo etiquetaban. El tipo era popular, famoso, era adorado por todos los babilonios. Así que cuando él es muy joven, póngase a pensar en esto, cuando él es muy joven, obtiene el reconocimiento que jamás quizás él antes pudo imaginar. Lo querían, era el ciudadano babilónico más querido en toda la nación, era el general del ejército, era el hijo del rey. Cuando su padre muere, bueno, como era costumbre, él tomó el lugar de su padre como rey de Babilonia. Y él se convierte en el emperador del reino, y luego comienza a expandir el reino de Babilonia hasta que se convierte en un reino inmenso, grande, rico, poderoso y temido por todos los demás. Tal como la profecía de la estatua le había dicho, su cabeza de oro sería un reino rico por encima de todos los demás. Así que todo el mundo en aquel entonces alababa, reconocía, admiraba y temía a Nabucodonosor. Y no solo eso, cuando él está en el apogeo de su gobierno, él construyó los jardines colgantes de Babilonia, que se consideran hoy por hoy una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sí, igual que las pirámides de Egipto. Igual que las pirámides de Egipto, que son consideradas hoy una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pues de esa calidad y de esa magnitud eran los jardines colgantes de Babilonia. Todo el mundo quería ir a Babilonia para ver la magnífica obra que había creado Nabucodonosor en su capital. Se cuenta la historia que él creó o construyó los jardines colgantes de Babilonia para su esposa, Amitis. Así que la mujer y todos los babilonios y todos los que llegaban a Babilonia, pues tenían que reconocer el ingenio, la creatividad, el poderío y la honra que tenía el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Así que cuando Nabucodonosor está en la cúspide de su vida, cuando él es el más grande de todos, cuando tiene éxito, cuando tiene victoria, hay algo que él no pudo vencer. Él pudo conquistar a todas las naciones de alrededor, pero hay algo que no pudo conquistar. No pudo conquistarse a sí mismo. Por eso la Biblia dice que mejor es el que gobierna su espíritu que el que conquista ciudades. Nabucodonosor no pudo conquistar su orgullo, no pudo contra su ego, no pudo contra el éxito que estaba teniendo y no lo pudo manejar correctamente, y se llenó de arrogancia porque las cosas le estaban saliendo muy bien. Así que en esta historia, de la que ya leímos en el capítulo 4 del libro de Daniel, toma lugar cuando él tiene 50 años. Así que está, como le dije, en la cúspide de su vida, disfrutando de todo lo que ha logrado a lo largo de tantos años de esfuerzo. Le dije yo que hace 32 años fue que tuvo el sueño de la imagen con la cabeza de oro,
Y entonces 32 años después, él vuelve a llamar a Daniel para que le interprete este sueño que acaba de tener, que no lo entiende. Y este sueño le dice Nabucodonosor a Daniel que él soñó que hay un árbol gigante que llega hasta el cielo, que escucha que un ángel del cielo dice: hay que derribarlo. Y bueno, y dice el sueño de Nabucodonosor que viene un ángel, da la orden y el árbol es cortado y cae a tierra. Entonces Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel y le pregunta: ¿qué significa? Me da miedo eso, ¿qué significa esto? Y Daniel le dice qué significa el sueño. Obviamente Daniel le tenía mucho cariño al rey y él se pone triste de ser portador de malas noticias. Pero el rey insiste en que le diga qué es lo que significa. Entonces Daniel le dice: muy bien, rey, te voy a decir lo que significa ese sueño y quiero que escuche muy bien. Voy a parafrasear las palabras de Daniel. Le dice Daniel al rey: muy bien, rey, esto es lo que significa tu sueño. El sueño que acabas de tener significa que Dios está harto de tu arrogancia. El sueño que acabas de tener significa que Dios está harto de tu ego, que Dios se cansó de tu soberbia. Porque vos no tendrías nada, absolutamente nada si no fuera por Dios. Todo lo que has tenido en la vida es porque Dios te ha permitido tenerlo. Y si Dios no quisiera que lo tuvieras, pues sencillamente Dios jamás te lo hubiera dado y vivirías como un mendigo en la calle, sin nadie y sin nada. Has tomado el crédito para ti mismo y no debiste haber hecho, oh rey Nabucodonosor, no debiste haber hecho eso. Porque Dios te ha mostrado milagros. Dios te ha mostrado cosas poderosas en tu vida. Desde que los judíos están aquí, le dice Daniel, desde que los judíos están aquí en tu tierra, Dios te ha bendecido. Por cierto, le dice, ¿te acuerdas de aquella estatua de 27 metros que hiciste para ti? Para que cuando todos escucharan la música se postraran para adorar esa estatua que era una imagen tuya. ¿Te acordás de esa imagen? Sí, le ha de haber dicho el rey Nabucodonosor. Bueno, ¿y te acordás que a 3 de mis amigos, por no adorar tu estatua, los mandaste a matar en el horno 7 veces calentado? Sí, ha de haber dicho Nabucodonosor. Tú pediste que todo el mundo te adorara porque tú creías que eras Dios. Y luego, cuando viste que el Dios del cielo salvó del fuego a mis amigos y salieron del fuego ilesos, Nabucodonosor, rey, ¿te acordás qué fue lo que tú dijiste cuando viste el milagro que Dios preservó a mis amigos en el fuego? ¿Te acuerdas lo que tú dijiste? Tú dijiste que tú no eras Dios y que el único Dios era el Dios de esos muchachos y mi Dios. Dijiste que solamente habría un Dios en Babilonia y que a ese Dios habría que adorar. Lo dijiste hace 32 años, pero lo olvidaste. Lo dijiste en público, pero en privado comenzaste a olvidarlo. Y durante los últimos 30 años, Nabucodonosor, has dedicado a servirte a ti mismo. Te has dedicado a honrarte a ti mismo, a complacerte a ti mismo. Y te has olvidado de Dios y te has olvidado de darle la gloria a Dios. Seguiste sirviéndote a ti mismo como siempre lo hiciste. Así que tu tiempo está contado. Porque Dios te dio todas esas oportunidades y no te has humillado y no has sido agradecido con Dios por todo lo que te ha dado. Y entonces Dios ha determinado que va a quitarte todo lo que te dio. Y le sigue diciendo, no solo vas a perder tu reino, vas a perder tu mente, vas a quedar loco, vas a perder el contacto con la realidad. Tanto así que vas a ser expulsado del palacio y vas a vivir en las calles, vas a vivir como un animal en el desierto.
Tu cabello va a crecer y se va a enmarañar. Te van a salir pezuñas, uñas largas como un animal salvaje. Así que le dice, perdiste todo por tu arrogancia y serás convertido en un animal. Perderás la riqueza, perderás el honor y caerás en vergüenza. Serás un loco en la ciudad. Pero Daniel le sigue diciendo, y quiero que note esto, no solo eran malas noticias. Daniel le dice, pero aquí están las buenas noticias, rey. Puedes evitar todo eso. Oiga esto. Después de semejante susto, Daniel le dice, puedes evitar que te pase todo esto. No tienes que atravesar esta experiencia humillante si antes tú te humillas ante Dios y le pides perdón y reconoces que Él es el único Dios en toda la tierra y que Él es quien te ha dado todo lo que tienes. Le dice, si escuchas a Dios y empiezas a honrar a Dios con tu éxito, puedes evitar tu caída. Note esto, entienda esta frase. Si empiezas a honrar a Dios con tu éxito, puedes evitar tu caída. Lastimosamente el rey Nabucodonosor no lo hizo así. Tuvo el sueño, le dieron la interpretación, le dieron la advertencia, pero lo olvidó inmediatamente. Y sigue su camino, sigue viviendo en el viaje del ego. Él sigue viviendo en arrogancia, su vida sigue girando en torno a él mismo, no hace lo correcto, vive pecando, se olvida de Dios otra vez, no hace nada para humillarse. Así que todo lo que Dios le mandó a decir fue por gusto. Y el hombre más poderoso, el hombre más grande, el hombre más influyente de Babilonia y del mundo entero, terminó sin hogar, sin nada, sin su mente, porque quedó loco y terminó pidiendo 10 centavos en la calle. Después de ser el dueño de medio mundo, ahora no es nadie y anda en la calle como un animal comiendo de la basura. ¡Qué historia más triste! Daniel le dijo, oiga esto y quiero que usted lo guarde en su corazón. Si empiezas a honrar a Dios con tu éxito, Dios evitará que caigas. Pero no lo hizo. Así que fracasó él en pasar la prueba del éxito. Permítame decirle esto esta noche. Seguramente usted ha tenido éxito, tal vez no como Nabucodonosor o quién sabe, pero probablemente usted ha tenido éxito en cualquier área de su vida. En algún área de su vida le ha ido bien, algo le ha salido bien, y es allí, cuando usted recibe el éxito, donde hay que preguntarnos qué hacemos, cuál es nuestra actitud cuando algo en nuestra vida no sale bien. ¿Qué hacemos con el éxito, con la victoria que Dios nos da? Porque hay algo que usted debe tener en mente esto. Oiga, no debe olvidarlo. Toda cosa buena, todo don perfecto, toda victoria, todo éxito que venga a tu vida desciende de lo alto del Padre de las luces, dice Santiago. Toda cosa buena en tu vida ha procedido de Dios y por ahí hay que comenzar. Cualquier nivel de éxito que usted tenga en su vida, debe reconocer que Dios se lo dio y allí es donde comienza la prueba. Si pasas la prueba, Dios te da más. Si no pasas la prueba, Dios no te da nada. Y es más, puede que como Nabucodonosor lo pierdas todo. Jesús lo dijo, lo leímos, pero quiero que lo lea una vez más. Si son fieles en las cosas pequeñas, Lucas 16:10. Lucas 16:10 al 12. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Yo no quiero eso para usted. Yo no quiero eso para mí. No quisiera esto para nadie. No quiero que las cosas buenas de Dios te enfermen. No quiero que las cosas maravillosas que Dios te ha dado te enfermen. Yo quiero que tú seas agradecido y que sigas recibiendo más de Dios y no que Dios te humille y pierdas todo. Así que
Lo que quiero que hagamos esta noche es que a través de esta historia aprendamos algunas cosas que pueden servirnos a nosotros, principios de vida. Y viajamos 2500 años atrás para analizar las razones del por qué Nabucodonosor perdió todo esto. Y algunos de ustedes podrían investigar más acerca de la historia de Nabucodonosor en libros de arqueología. Busque ahí, pregunte, googlee y va a encontrar la historia de Nabucodonosor. Esta noche quiero simplemente que contestemos a esta pregunta. ¿Qué hace que la gente se meta en problemas, pierda todo, cuando aparentemente todo le está yendo bien en la vida? ¿Qué hace? ¿Qué hace que la gente caiga en picada después de conseguir tremendas victorias en su vida? Porque yo veo a personas exitosas todo el tiempo, exitosas financieramente, socialmente, académicamente, espiritualmente, gente que logra victorias, logra alcanzar sus sueños y sus metas, pero terminan muy mal, como Nabucodonosor. Hay 4 cosas que quiero que aprendamos esta noche. Alguien dice, es sabio aprender de los errores, pero yo creo que usted no va a tener una vida tan larga como para aprender de todos los errores que usted cometa. Es más sabio aprender de los errores de otros. Así que hoy veamos los errores de Nabucodonosor para que a nosotros no nos pase lo mismo. Hay 3 causas de la caída de Nabucodonosor que podrían ser las mismas para nosotros hoy en día. Quizás quiera escribir estas cosas. Número 1, nos metemos en problemas porque nos ponemos cómodos y complacientes con el éxito. Nos ponemos cómodos y complacientes con el éxito. Esto nos pasa a todos. Cuando las cosas van bien, nos volvemos autocomplacientes. ¿Qué significa eso? Que a partir de allí queremos siempre hacer solo lo que nos agrada, solo lo que nos gusta, y nos olvidamos de lo que es importante. Daniel 4:4, mire lo que pasó con Nabucodonosor. Dice, yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. ¿Eso suena como alguien que está orando todos los días? No, obviamente no. Y quiero hacerle una pregunta personal. No la conteste fuerte porque el que esté sentado a su lado podría pensar que usted no anda en nada, pero conteste usted en su corazón esta pregunta. ¿Cuándo es que usted ora más? ¿Cuando sufre o cuando le está yendo bien? Conteste la pregunta para usted mismo. ¿Cuándo es que usted ora más? ¿Cuando sufre o cuando le está yendo bien? Claro, cuando usted está sufriendo. Cuando nos va bien, nos olvidamos de orar. Cuando nos está yendo mal, cuando estamos sufriendo, claro, nuestra primera reacción es ver al cielo y pedir a Dios que nos auxilie, pedir a Dios que nos ayude. Lloramos, ayunamos y hacemos todo lo que deberíamos haber hecho antes. Queremos leer la Biblia, queremos oír alabanzas y queremos buscar a Dios cuando nos va mal. Como cuando empezó esta pandemia, cuando el gobierno decretó cuarentena obligatoria. La gente lloró, oró, los canales de televisión ponían oraciones. Pero hoy que llevamos ya más de 2 meses, casi 2 meses de estar en esto, hay gente que ya se acostumbró, ya aprendió a sortear la vida en la cuarentena, ya se hizo la idea de que a ellos no les va a dar el coronavirus, y entonces empezaron a olvidar a Dios. Yo vi algunas personas, y hasta memes hay de esos, un meme que yo sé que usted lo ha visto, no sé si usted se lo inventó, de que un día de que tembló muy fuerte aquí, alguien subió un meme que decía, la vecina, antes del temblor estaba oyendo a Romeo Santos y después del temblor estaba poniendo El Poderoso de Israel. Y nos da risa eso, pero ese meme es su propia vida. Cuando empezó todo esto y no se sabían respuestas y no se sabía qué hacer, todos se pusieron a orar. Todos estaban cantando El Poderoso de Israel y subiendo textos y compartiendo los links de las prédicas y poniendo imágenes cristianas y todo muy bonito, poniendo alabanzas de esperanza en sus redes sociales. Y hoy volvimos a los memes estúpidos y vulgares y nos estamos olvidando de Dios. Claro, no es con usted, es con el que está a la par suya. Entonces, por eso le pregunto,
¿Cuándo oramos más? ¿Cuando nos está yendo bien o cuando nos está yendo mal? Obviamente cuando nos está yendo mal, porque cuando las cosas van bien, pensamos en irnos a la playa. Cuando las cosas van bien, no pensamos en la generalidad de las personas, no piensa en ir a un culto, en ir todos los días a los cultos. ¿Sabe? La gente a veces es muy constante cuando le está yendo muy mal. Y cuando le empieza a ir bien, se vuelven intermitentes en congregarse, en servir y en dar. Así que, tristemente, hay que decirlo, el placer nos aleja de Dios. Las cosas buenas a veces nos alejan de Dios. Son las buenas temporadas cuando nos llenamos de orgullo, de vanagloria y nos olvidamos de Dios. Yo personalmente he atendido a personas que han venido aquí a la iglesia a pedir oración con lágrimas en sus ojos cuando pierden su trabajo o cuando están a punto de perder su casa y vienen y me dicen: pastor, ore por mí, ya no sé qué hacer, ya no sabemos qué hacer, esto es irremediable, y lloran y oramos. Y algunos de ellos me dicen: yo reconozco que esto me ha venido porque cuando me empezó a ir bien me alejé de la congregación, dejé de servir, dejé de diezmar, dejé de congregarme, dejé de hacer las cosas correctas para Dios y entonces me vino esto. Pero hoy ore por mí para que Dios me devuelva lo que he perdido y yo le prometo a Dios volver a ser ese cristiano que antes era. Y oramos. Y en muchas ocasiones Dios restituye, en muchas ocasiones Dios les vuelve a dar otra oportunidad y Dios les devuelve lo que han perdido. ¿Y qué pasa días después? Se vuelven a perder. Hay muchas personas que las he visto venir aquí en crisis legales, en crisis matrimoniales, económicas, de salud, llorando, haciéndole miles de promesas a Dios. Y cuando las cosas se mejoran, cuando las cosas van bien, se pierden. Y por ahí andan, por ahí están, ahora publicando cosas en contra de Dios y la fe, burlándose de la Biblia, porque todo les va bien. Bueno, espero en Dios que no vuelva el Señor a quitarte todo, para que entiendas. Lo que le pasó a Nabucodonosor es triste. Mire, cuando a él empezó a ir bien, ¿cómo pensaba él? Quiero que vea Daniel capítulo 4, versículo 30, y quiero que note ahí conmigo todos los pronombres que aparecen allí. Daniel 4:30. Miren, me dije a mí mismo. Parece el teco guiteco ¿verdad? Me dije a mí mismo. ¿Alguna vez usted ha hablado con usted mismo? Mí mismo, qué guapo eres. Mí mismo, qué bien te está yendo. Pero no, mire, sigamos leyendo. Miren, Daniel 4:30. Miren, me dije a mí mismo. Miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Yo edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Esto no suena nada humilde. Y este es el problema aquí. ¿Sabe usted cómo es que cazan a las ballenas? Los cazadores de ballenas, ¿sabe cómo cazan a las ballenas? Pues esperan que la ballena, que está sumergida en el agua, hinche su pecho con aire y salga a la superficie. Y cuando sale, ahí es donde los cazadores de ballenas le tiran el arpón y se la truenan. Cuando usted llega a la superficie de la vida y está listo para emerger y se le hincha el pecho y usted se siente la cuarta persona de la divinidad, es cuando te truena la vida, cuando el arpón te da, cuando te humillan y tropiezas. Nabucodonosor necesitaba oír y hasta quizás cantar esa canción que nosotros cantamos. Esa canción me encanta mucho. Dice: no se trata de mí. La vida no se trata de mí. La vida no se trata de mí. El evangelio no se trata de mí. La iglesia no se trata de mí. El mundo no se trata de mí. Se trata de Dios. Se trata de Jesucristo. Todo en la vida se trata de Dios. Todo. Y Nabucodonosor pensaba que todo en la vida se trataba de él. Y a lo largo de la Biblia encontramos advertencias sobre los peligros del orgullo. Y vea qué interesante esto, porque en esta serie el Señor comenzó a alertarnos acerca del orgullo, y hoy, terminando la serie, Dios vuelve a recordarnos eso, porque el orgullo es, voy a decir, la base de todos los pecados de los hombres.
El pecado que cometió Satanás antes de convertirse en Satanás, antes de ser el diablo, fue el orgullo. Se llenó de orgullo y cayó y pecó. Todos nuestros pecados comienzan con el orgullo. Mire lo que la Biblia dice sobre el orgullo, cómo nos advierte de este peligro. Proverbios 16:5. Dice la Biblia: el Señor detesta a los orgullosos. Eso significa que le caen mal los orgullosos. Dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Santiago capítulo 4, ahora el versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia es el poder que Dios te da para hacer cambios en tu vida, cambios en la vida de otros. Así que Dios te advierte, el orgullo es peligroso. Ok, lo primero que hacemos para caer como Nabucodonosor es nos ponemos cómodos y complacientes con el éxito. Nos concentramos en darnos placer a nosotros mismos, en complacernos a nosotros mismos, y nos olvidamos de Dios. La segunda cosa, número 2, no ponemos atención a las señales de advertencia. Con frecuencia en tu vida, cuando las cosas van bien, Dios nos advierte de los peligros que podemos enfrentar más adelante. En cada éxito está la semilla de tu propia destrucción. En cada victoria está la semilla de tu bendición o tu destrucción. Y Dios nos pone señales en el camino para que cuando lleguemos a conseguir eso que tanto soñamos, sigamos con la actitud humilde de siempre para no perder eso. ¿Sabe? Yo le he dicho muchas veces a nuestros líderes y a los pastores de nuestras iglesias que ser siempre el centro de atención te ciega. Y eso es cierto en cualquier área de la vida. Si usted se convierte en el centro de atención de algo, todo el tiempo usted puede perder la claridad de la vida. Así que ser siempre el centro de atención no es bueno para tu alma. Por eso yo le digo a usted, se lo digo a quien puedo: oiga, usted tiene que ir a su casa, no importa si usted es gerente de un banco, licenciado en leyes, si usted tiene un título universitario, un máster, un doctorado, no importa si usted es jefe donde trabaja, si usted es pastor, profeta o apóstol, no importa la posición alta a la que Dios te haya llevado, tenés que ir a tu casa y ser jardinero, plomero, reparador de cosas. Si tienes bebés, ayuda a cambiar los pañales del bebé, limpia a los bebés, juega con ellos. De vez en cuando lava tu ropa, o siempre, o plancha tu ropa. Lo que quiero decirle, haga cosas que lo mantengan conectado con la realidad, cosas que hace gente normal. Porque a veces no le ponemos atención a las señales de advertencia, porque nos acostumbramos a ser el centro de atención. Dios claramente le advirtió a Nabucodonosor. No solo lo tiró a la calle cuando falló, sino que antes de fallar le mandó cosas, le mandó señales, le mandó advertencias para que no llegase hasta allí. Dios amaba mucho a este rey, así que le advirtió. Y la Biblia dice que Dios le dio un sueño y trae a Daniel para que le interprete el sueño. Y Daniel le dice lo que va a pasar. Y le dice lo que debe hacer para que no le pase eso. Le dice: si te humillas, si honras a Dios, si no te olvidas de Dios, si haces lo correcto, entonces Dios no va a permitir que te pase eso malo. Dios le dio señales de advertencia. Le pregunto a usted, ¿cuáles son las señales de advertencia en tu vida? ¿Qué señales te está dando Dios para que evites esa aparatosa caída que te viene por orgullo? ¿Sabe usted cuáles son? Por lo menos, ¿ha visto usted las señales en el camino? Esas señales que te advierten que estás en peligro, esas señales que te advierten que estás a punto de errar y de perderlo todo. El conflicto constante puede ser una señal. Cuando usted está teniendo demasiados conflictos en una relación, constantemente, peleando, esa puede ser una señal de que usted va en el camino equivocado. El caos en tu vida puede ser también otra señal.
Cuando usted llega al punto en que dice, yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, ya no sé qué decisión tomar, quiere decir que el caos te gobierna, y esa puede ser una señal en tu vida. Es tiempo de dejar de ver a tu astucia, dejar de ver lo que tú sabes y comenzar a ver a Dios, humillarte para decir, yo no puedo, Dios sí puede, necesito de su ayuda. La tentación también es una advertencia en tu camino. Si estás sufriendo de tentaciones muy fuertes en tu trabajo, en el lugar donde estudias, en el lugar donde vives, la tentación son señales. Dios te está diciendo, estás a punto de perderlo todo. Vas a perderlo todo si no entras en razón. Vas a perderlo todo, no importa cuán bien te esté yendo hoy, vas a perderlo todo si no entras en razón. Y Nabucodonosor, teniendo todas las cosas bajo control, aparentemente perdió todo. Capítulo 4, versículo 27 de Daniel dice, por tanto, le dijo Daniel a Nabucodonosor, por tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Oiga lo que le dice, si quieres mantener el éxito que Dios te dio, entonces necesitas hacer estas básicamente dos cosas. Primero le dice, arrepiéntete y deja de pecar. La palabra arrepentirse, ya lo he dicho muchas veces aquí en nuestra congregación, arrepentirse no tiene que ver con llorar. Mucha gente piensa que arrepentirse tiene que ver con pegar una gran chillada, y no, arrepentirse en el griego es metanoia, significa cambio de mente, cambie de manera de pensar. Cambie de manera de pensar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. ¿Y cómo es que tu vida cambia? ¿O cómo es que cambia tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas? Pues empapándose de lo que dice este libro, empapándose de lo que dice la Biblia, empapándose de los pensamientos de Dios. Cambiamos nuestra manera de pensar y cambia nuestra vida. ¿Sabe? Principalmente tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida en cuanto a nosotros. Nosotros no somos el principio, nosotros no somos el origen de nuestros éxitos, nosotros no somos el origen de las cosas buenas que nos han venido. Todo ha venido de Dios. Por eso le digo, decídase por ser humilde. La humildad es una opción. Permítame decírselo una vez más. La humildad es una opción. Es algo que usted decide hacer por usted mismo. No es algo que usted siente. Porque usted y yo, pues naturalmente no nos nace. No sentimos ser humildes. No, al contrario. Pero entonces debemos tener actitudes de humildad. La humildad es una opción. Por eso usted nunca usted encuentra en la Biblia que Dios te dice que hay que pedirle a Dios, Señor, humíllame. Jamás va a encontrar en la Biblia un texto que diga que usted le pida a Dios que Dios lo humille. No, encontramos en la Biblia la exhortación de Dios a humíllate tú, humíllese usted. La humildad es una opción. Así que el Señor le dice, humíllese, arrepiéntase, le dice a Nabucodonosor. Y la segunda cosa que le dice que haga es, le dice, si puedes hacer esto, vas a evitar la caída, le dice Daniel. La segunda cosa que le pide que haga es, sirve a los pobres. Sirve a los pobres. ¿Por qué Dios le diría al hombre más poderoso del mundo que sirva a los pobres? Porque muchas veces esa es la única cosa que nos pone en contacto con la realidad y nos desenfoca de nosotros mismos. Ver la necesidad de otras personas nos hace darnos cuenta que hay otras personas que también merecen atención y consideración aparte de nosotros. Así que lo primero que Dios le está diciendo aquí es, quite el enfoque de usted mismo. Muchos de nosotros en esta cuarentena hemos aprendido a quejarnos de que nosotros no estamos bien, de que a nosotros nos hace falta esto, de que a nosotros nos ha pasado esto, de que a nosotros esto y esto y esto y nos enfocamos en nosotros mismos. Lastimosamente usted no puede salir a la calle, pero quizá lo haya visto en las noticias. Hay cientos, miles de personas que están muchísimo peor que usted, o en un hospital, o sin casa, o sin comer. Muchísimo peor que usted.
Y cuando no nos damos cuenta de la necesidad de otros, solo nos enfocamos en nosotros mismos. La segunda razón por la que Dios le dice a Nabucodonosor que piensa en los pobres, primero era para que dejara de enfocarse en él mismo, y segundo, para que él estuviera en contacto con la realidad. ¿Sabe? En este país nosotros los salvadoreños vivíamos quejándonos de todo y no nos dábamos cuenta de cuán bendecidos éramos, y nos vino esta prueba. Bueno, la prueba vino para todo el mundo, pero hablemos de nuestra sociedad salvadoreña, latinoamericana. No valorábamos lo que teníamos y nos vino esta prueba. Y esta prueba vino para que, entre otras cosas, aprendiéramos a valorar lo que sí teníamos. Déjeme ponerle esto en perspectiva. Según estudios de la CEPAL y según estudios de las Naciones Unidas, solo voy a tratar de parafrasear esto. Si antes de la cuarentena usted acostumbraba a tener algunas monedas en su bolsa, en la bolsa del pantalón al final del día, si al final del día le sobraban algunas moneditas en el pantalón o en la pistera, las mujeres salvadoreñas me van a entender eso, en su monedero pues, si al final del día, antes de la cuarentena, a usted le sobraban algunas monedas, porque digo antes porque probablemente hoy la cosa no sea igual, aunque probablemente hoy también le pase lo mismo. Si antes de la cuarentena a usted acostumbraba que le sobraban algunas monedas al final del día en su pantalón o en su monedero, o quizá usted tenía ahorrado ahí en su cumbito o en su alcancía de cuchito, de cerdito, algunas monedas en su casa, ¿sabe lo que dicen los economistas del mundo? Que usted era más rico que el 90% de las personas del mundo. El 90% de las personas en el mundo no terminan el final del día con monedas en la bolsa o con dinero en el banco, mucho menos. ¿Sabe que según estas estadísticas, solamente porque al final del día a usted le sobran algunas monedas, solamente porque en su refrigerador hayan alimentos, tal vez no los que usted quisiera, pero hay 2 o 3 cosas que todavía puede comer en su refrigeradora, dicen los que saben que usted es más rico que el 90% de la gente de este mundo? ¿Sabe que hay mucha gente de algunos países vecinos, incluso algunos países africanos, asiáticos, les encantaría ser pobres en El Salvador? A mucha gente de algunos países, precisamente en este tiempo, algunos de nuestros vecinos centroamericanos les encantaría pasar la cuarentena en El Salvador. Pero nosotros no valoramos lo que tenemos, vivimos quejándonos por lo que no tenemos, porque vivimos enfocados en nosotros mismos y no nos damos cuenta de la realidad de que hay otras personas sufriendo más que nosotros. Por eso le dice Dios a Nabucodonosor: sírvele a los pobres, porque cuando usted le sirve a los pobres, usted entra en contacto con la realidad y aprende a valorar lo poco que usted tiene. Por eso es que mientras teníamos nuestras reuniones normales aquí en la iglesia, a usted que es miembro de Vida, constantemente yo cada domingo les molestaba y les decía: vayamos a altura abrazando a Jesús todos los lunes, que llevábamos cientos de comidas, más de 100 comidas a la calle para las personas que no tienen dónde vivir. O les decíamos: súmese al trabajo que hace Misiones for Kids, que es un ministerio que atiende con evangelismo a niños de la comunidad que nos rodea, gente pobre, y se les daba un almuerzo cada sábado aquí en la iglesia. Les pedía, les rogaba: entren en contacto con los pobres, sirvamos a los pobres, porque eso evita que seamos arrogantes, orgullosos, y evita la caída. Eso sí, me ha encantado durante esta cuarentena. Bueno, nuestra iglesia ha servido más de 150 paquetes de alimentos a gente de nuestra iglesia y amigos de gente de nuestra iglesia que están pasando por una crisis peor en este momento difícil. Pero me llena de orgullo ver a gente de la iglesia que por iniciativa propia han compartido de lo que tienen
y han ido a los lugares de difícil acceso, han ido a buscar a gente que ha sido olvidada, para ayudarle, para darle de comer, para compartir esperanza, para compartir el amor de Dios de manera práctica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que cuando Él te da algo, no pienses que solamente es para que lo disfrutes tú, jamás. Y oiga lo que le voy a decir algo, si usted es cristiano, jamás Dios te va a dar riqueza solo para ti. Es para tener que compartir con el que padece necesidad. Lo dice la Biblia. Jamás es para ti solo. Jamás, jamás. Por eso, entre más bien le esté yendo, más contacto debe tener usted con la gente que no tiene. ¿Quiere ser feliz? Mire lo que dice Proverbios 14:21. Es un pecado desperdiciar al prójimo. Feliz de aquel que se compadece de los pobres. ¿Quiere ser feliz? Compadézcase del pobre. Cuando alguien llegue a pedirle, tenga usted la humildad, la generosidad de compartir lo que tiene con el que tiene necesidad. Un versículo más, Proverbios 14:31. El que oprime a los pobres ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Así es como honramos a Dios. Así, Dios te dice, tú me honras cuando tú tienes misericordia de aquellos a los que yo creé. Proverbios 21:13 dice, los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Un día vas a tener necesidad, un día vas a necesitar de alguien que te muestre misericordia, pero si no la mostraste vos, ¿quién podrá hacerlo? Ok. Número 3, y con esto termino. La tercera cosa, ¿cómo tenemos que actuar cuando tenemos victoria, cuando las cosas comienzan a irnos bien? Dije, debemos arrepentirnos y cambiar de actitud, ¿verdad? Dejar de complacernos solo a nosotros mismos. La segunda cosa, que fue las cosas que hizo Nabucodonosor, es debemos aprender a servir a los pobres, ayudarle a los demás, tener conciencia de la necesidad de otros. Y la tercera cosa que hacemos mal y que nos pone en camino a la derrota, aunque tenemos hoy victoria, es posponer lo que sabemos que es correcto. El tercer error que cometió Nabucodonosor es posponer lo que sabía que era correcto. Y esa es la razón definitiva de su caída. Posponemos lo que sabemos que es correcto hacer. Procrastinamos, lo dejamos para mañana, lo demoramos, lo aplazamos. Y mire lo que pasó aquí. Daniel 4:28 al 33 dice: 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estaban estas palabras aún en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes. En ese mismo momento se cumplió la sentencia. Pero ¿cómo comienza el versículo 28? 12 meses más tarde. ¿Qué pasó haciendo durante todo ese año? ¿Qué pasó haciendo durante esos 365 días? ¿Qué pasó haciendo durante esos 12 meses? Pasó haciendo lo mismo de siempre, sin cambios, sin reconocer que todo venía de Dios, sin actuar con humildad, sin ayudarle al necesitado. Así que Dios le dice: se acabó el tiempo. Vas a perder tu reino, vas a perder la cordura y vas a ir a vivir a la calle. ¿Qué está haciendo usted? Después de que Dios le advierte, ¿qué está haciendo usted? Hay gente que me dice: pastor, Dios me habló con la prédica del domingo, Dios me habló con la prédica del miércoles, y he escuchado esas frases por más de 25 años que tengo yo de ser pastor. He escuchado esas frases día a día, semana a semana. Dios me habló, Dios me dijo. Sí, pero la gente sigue haciendo lo que le da su santísima y regalada gana. Y al final tienen que cargar con la sentencia de Dios. Hay gente que escucha, hay gente que es advertida y no cambian nada.
Déjeme preguntarle esto esta noche. Si Dios te advirtiera en este momento en un sueño y te dijera en ese sueño que lo vas a perder todo, todo, absolutamente todo, si no haces cambios en tu vida, te pregunto, ¿esperarías 12 meses? ¿Esperarías 12 meses? Seguramente ahí sentadito, escuchando esto, en este momento usted dice, no esperaría 12 meses, lo haría inmediatamente. Pero te voy a decir algo, Dios te había advertido hace 12 meses, hace 24 meses, hace 36 meses. Dios te advirtió. Por más de 14 años que tengo yo de estar en esta ciudad y en esta iglesia, Dios te ha advertido de los peligros que venían. Dios te advirtió tantas veces y has hecho siempre lo que te da la gana. Quizás para muchos ya es tarde, ya perdieron cosas o ya perdieron todo. Para algunos todavía está a tiempo. No has perdido nada, pero estás a punto de perderlo todo. Dios te está diciendo hoy, no dejes todo esto para después. No dejes todo esto para después. Necesitamos entender esta noche que hay que volver a Dios. Quiero terminar con este texto de Daniel 4:34. Dice la Biblia estas palabras. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, dice. Y sigue diciendo, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Nos toca a nosotros hoy, antes de que caigamos, antes de perderlo todo, antes de reprobar la prueba de la victoria, ver los ojos al cielo, reconocer que todo viene de Dios y actuar como si de verdad creyéramos eso, que lo adoremos, que lo sirvamos, que demos. Esa es la vacuna. Se lo dije al empezar esta pandemia. Quiero que guarde esto en su mente y en su corazón. Todo mejora cuando cambias el orgullo por la alabanza. Todo cambia cuando cambias el orgullo por la alabanza. Cuando le das la gloria a Dios con tus palabras y con tu vida. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, porque a tiempo nos adviertes, porque nos hablas, porque nos enseñas el camino, nos señalas el camino. Y hoy quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, traernos al arrepentimiento. Que cada hombre y mujer que hoy escucharon tu palabra sean traídos a la conciencia. Todo viene de ti y hay que ponerlo de nuevo a tus pies y a tu servicio. Gracias te damos en el nombre de Jesús por las cosas buenas que nos has dado y que no hemos valorado. Gracias. Hoy te queremos suplicar que nos ayudes a tener conciencia de cuánto vale lo que nos has dado y que podamos vivir nuestra vida con la mirada puesta en el cielo siempre, sin vanagloria, reconociendo que todo ha provenido de ti, que a ti es toda la gloria y el reconocimiento. Ayúdenos a vivir nuestra vida todos los días, no solo a decirlo, a vivir nuestra vida todos los días, honrándote, ayudando a otros, mostrando a Cristo a los demás, siendo aquel hijo que tú anhelas que seamos. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos. Gracias te damos hoy. Gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos esta noche, mis amados hermanos. Espero que en los próximos días usted pueda seguir meditando sobre lo que aquí aprendimos. Le invito a que comparta este link de esta transmisión. Muchas personas necesitan oír esto. Muchas personas están a punto de perecer y necesitan escuchar una palabra de advertencia. Déjese guiar usted por Dios. Guárdese, cuídese. Siga las indicaciones de las autoridades de salud. No sea usted imprudente. Y espero que nos podamos saludar personalmente muy pronto. Mientras tanto, les esperamos el domingo en nuestra transmisión también a las 10:30 de la mañana. Un abrazo para todos. Les amamos. Dios les bendiga.